Nunca imaginé que una advertencia me cambiaría la vida. ¿Qué sucedió con la tarjeta negra? El aire estaba pesado, como si el mundo entero estuviera a punto de estallar. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Recibí aquella carta con el remite en letras doradas que brillaban bajo el sol. La abrí, con manos temblorosas. La advertencia me atravesó como un rayo. No uses la tarjeta negra, decía. Si lo haces, perderás algo más que dinero. Me quedé allí, el silencio gritando en mis oídos, las palabras flotando frente a mí. La tarjeta negra, un símbolo de estatus y poder. Pero, ¿qué podía perder? Tenía una familia. Tenía amigos. Pero también había algo más oscuro, algo que sentía asomarse. Siempre lo había sabido, no todo en la vida se podía comprar. La tarde anterior, había tenido una discusión con mi hermana. Sus lágrimas grises y su voz quebrada aún resonaban en mi cabeza. No puedes seguir así, me dijo, mientras mi corazón se contraía de dolor. Aquella luz tenue de la tarde se colaba por la ventana y reflejaba nuestras sombras distorsionadas. Deseaba poder regresar y deshacer mis decisiones, pero la tarjeta negra me llamaba. El tiempo se detuvo cuando decidí llevármela a una cena con gente influyente. La tensión se palpaba en el aire, como una carga inaguantable. Las risas eran envenenadas, y las miradas de los que me rodeaban me seguían sin piedad. La tarjeta resplandecía en mi bolsillo, una promesa de éxito, de aceptación. Pero al mismo tiempo, era un enorme signo de interrogación. El ruido en mi cabeza aumentó mientras mis manos, sudadas y frías, se aferraban a la mesa. Las palabras escapaban de mis labios sin querer, este es mi momento. Y entonces, el murmullo se detuvo. El mundo pareció girar en una dirección equivocada. La mirada de mi hermana me atravesó como un cuchillo, un grito ahogado en su garganta. No lo hagas, parecía decir. Pero ya era demasiado tarde. Salí de allí con un escalofrío en la espalda. La tarjeta negra había tejido una trampa y yo, como un tonto, caí en ella. Ahora, la advertencia me perseguía. Siguió repitiéndose en mi cabeza, desgarrándome desde adentro. ¿Qué podría perder realmente? El silencio en casa fue aplastante, su ausencia un eco que llenaba cada rincón. Me dejé caer en el sofá, un peso en mi pecho, un plan en mi mente. El teléfono vibró. Era un mensaje de texto, necesito hablar contigo. Es sobre la tarjeta. Mis manos temblaban de nuevo. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué había hecho? La incertidumbre me devoró. En ese instante, supe que todo estaba a punto de cambiar. Una sombra se alzaba sobre mí, y yo no podía retroceder. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los dio de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El zumbido de mi teléfono resonó en la sala, un eco ensordecedor que amplificaba la angustia en mi pecho. Miré la pantalla ante mí, cada letra en el mensaje pareciendo un peso adicional en mi incertidumbre. Necesito hablar contigo. Es sobre la tarjeta. ¿Quién estaba detrás de este mensaje? Mi respiración se volvió errática mientras imaginaba las peores posibilidades. Tomé una decisión impulsiva, respondería de inmediato. ¿De qué se trata? La espera se volvió tortuosa, cada segundo un susurro de mis miedos. Finalmente, llegó la respuesta: nos vemos en el café de la esquina, a las 6. Es urgente. La hora marcada parecía acercarse demasiado rápido, como si un reloj oscuro estuviera contando los latidos de mi corazón. Tenía miedo, pero también una punzada de curiosidad. El café era un lugar familiar, donde solía ir con mi hermana, compartiendo risas y confidencias. Hoy,
Sin embargo, no hay alegría en el aire, solo un roce amargo de incertidumbre. Antes de salir, miré al espejo. La imagen que me devolvía era ajena, mirada desvalida, hombros caídos, como si llevara sobre mí el peso de decisiones pasadas. Al llegar, la atmósfera era densa. Las luces tenues del local proyectaban sombras en las paredes, pero en el rincón más alejado, una figura esperaba. Era Samuel, un amigo de mi pasado, uno que había estado a mi lado en tiempos de lucha, pero que desapareció cuando la ambición se interpuso. Su rostro era un mapa de preocupación, con líneas profundas que hablaban de batallas internas. Gracias por venir, dijo con voz baja. Me senté frente a él, una inquietud en el aire entre nosotros. He estado escuchando cosas. La tarjeta, no es lo que parece. Mis pulsaciones se aceleraron, su seriedad me hizo cosquillear las entrañas. Hay personas que se han metido en problemas por ella. No sabes a quiénes has tocado ni qué consecuencias puede tener. ¿Qué quieres decir? Alcancé a murmurarlo. Mi voz se sentía distante, como si perteneciera a otra persona. Samuel se inclinó hacia adelante, acercando su rostro al mío, mientras las miradas de otros clientes danzaban a nuestro alrededor. La tarjeta negra es más que una herramienta de poder. Es una forma de control. Aquellos que la usan pueden perderlo todo, no solo dinero, sino también a las personas que aman. Sus palabras resonaron, un eco que despertó el temor que había estado ignorando. Pensé en mi hermana, en la discusión que tuvimos, en las palabras que nunca pude devolver. Me recorrió un escalofrío y un nudo en la garganta. No tengo tiempo para esto, Samuel. Necesito ser alguien, necesito mostrarles quién soy. ¿A costa de qué? Me interrumpió, su mirada ardía. ¿A costa de tu familia? ¿De tus amigos? No lo entiendes. Ya has empezado a perderlos. Esa revelación caló hondo en mí. La advertencia tomó forma, como una sombra oscura que se cernía sobre mí. Mis miedos comenzaron a manifestarse en la forma de imágenes, recuerdos de risas compartidas, de la calidez de su compañía. No puedo dejar que eso suceda, respondí, pero mi voz sonó vacía, como si luchara contra una corriente que me arrastraba hacia lo profundo. Samuel me observó con tristeza y, por un momento, sentí que podríamos volver a ser los mismos de antes. Pero en el centro de mi ser, sabía que había cruzado una línea de la que podría no regresar jamás. No sabía con certeza si elegí mi ruta o si ella me había elegido a mí. Finalmente, le pregunté, ¿qué debo hacer? La sinceridad de la pregunta me hizo tambalear en medio del caos. Él se quedó en silencio, antes de decirme, tómate un tiempo. Reflexiona. Pero ten cuidado, algunas decisiones no permiten marcha atrás. Salí del café atrapado en una nube de dudas. La atmósfera crujía a mi alrededor, el aire lleno de promesas rotas. Caminé sin rumbo, pensando en el camino que había tomado y el que aún podía elegir. Mientras paseaba, mi mente giraba en torno a la advertencia que había recibido. Tenía que actuar, pero qué acción era la correcta se me escapaba, como el aire entre mis dedos. De repente, mi teléfono vibró otra vez. Era un mensaje. Esta vez de mi hermana, por favor, hablemos. Siento que te estoy perdiendo. Esa frase rasgó mi corazón, porque en ese momento entendí que la tarjeta negra ya había comenzado a cobrar lo que era suyo. La realidad era simple, el dilema evidente. ¿Podría realmente enfrentar la oscuridad de mis decisiones y hallar el camino de regreso a casa? Caminé por aquellas calles que antes me llenaban de felicidad, pero que ahora se sentían ajenas. Las hojas secas crujían bajo mis pies, un sonido que parecía reflejar el desmoronamiento de mi mundo interior. La luz que se desvanecía en el horizonte era un recordatorio de la urgencia que pulsaba en mi pecho. Cada paso que daba me acercaba a la confrontación inevitable con mi hermana, pero, a la vez, se sentía como un retroceso. La presión de mi vida se acumulaba, como una olla a punto de estallar. Me detuve en un parque, la brisa fresca acariciaba mi rostro, pero mi mente estaba atrapada en una tormenta. Volvió a aparecer en mi mente la advertencia de Samuel, algunas decisiones no permiten marcha atrás. Tal vez había cruzado un umbral del que ya no podría volver.
La tarjeta negra había empezado a hilar un entramado de acciones en mi vida que provocaba el pánico más profundo. Me inquietaba el pensamiento de que tal vez estaba arruinando no solo mi futuro, sino también el de aquellos a quienes más amaba. Decidí que debía responder a mi hermana, a pesar de que el miedo me llenaba de dudas. ¿Dónde estás?, escribí. La inmediatez del mensaje fue como un aliento en la oscuridad. Esperé, con el corazón latiendo desbocado, hasta que su respuesta llegó: en casa. Te espero. El camino de regreso se volvió un desafío, mis piernas parecían llevarme hacia un destino incierto. En cada esquina, me encontraba con recuerdos que pasaban como fantasmas, las risas, las promesas, la complicidad. Quería aferrarme a esos momentos, pero cada vez que intentaba hacerlo, la sombra de la tarjeta negra proyectaba su oscuridad sobre ellos. Finalmente, llegué a casa. La puerta era la misma que siempre, pero sentía como si cruzara una frontera hacia un lugar desconocido. Mi hermana me esperaba en la sala, sentada en el sofá, con un semblante que reflejaba el dolor y la preocupación. Sus ojos, esos ojos que habían visto mis triunfos y fracasos, ahora me observaban con una mezcla de amor y desilusión. Hola, conseguí articular, mientras me sentaba frente a ella. Una carga abrumadora parecía llenar el espacio entre nosotros. Estaba ocupada, dijo, sin poder ocultar la tensión en su voz. ¿Por qué no me has contestado? Lo siento, estaba dándole vueltas a algunas cosas, balbuceé, sabiendo que mis palabras sonaban a excusas vacías. Ella se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas, como si contuviera su angustia. Me asusta pensar que te estás perdiendo. Lo que me dijiste sobre la tarjeta, no entiendo. ¿Puede ser realmente tan importante para ti?, preguntó, la voz temblorosa, como si el mero hecho de pronunciar esas palabras la hiciera dudar de su propia fuerza. Respiré hondo, sintiendo cómo las palabras amenazaban con atorarse en mi garganta. No sé si es la tarjeta, o lo que representa, siento que se me escapa el control. La sinceridad me sorprendió. Era un disparo en la oscuridad, y mi hermana, siempre perceptiva, lo sintió de inmediato. Quizás lo que sientes que se escapa no es solo el control, sino las conexiones que tenemos. No solo eres tú o la tarjeta, somos un equipo. No dejes que algo tan trivial te separe de nosotros. Sus ojos eran un mar de emociones que intentaban ahogar mis miedos. Fue entonces cuando comprendí que la lucha no solo era contra las sombras de mi ambición, sino también un viaje hacia la redención de mis relaciones más valiosas. Fui consciente de que en mi búsqueda de reconocimiento había ignorado lo más importante, mi familia. Me estás perdiendo, añadí, la voz quebrada por la vulnerabilidad. Siento que todo se está desmoronando. Ella me miró con ternura. Entonces déjame ayudarte. Hablemos. Pero prométeme que no vas a permitir que la tarjeta controle tu vida. Era un pacto mudo, una promesa forjada en ese momento de conexión. Justo cuando empezaba a sentir que la luz podía filtrarse entre nuestras sombras, nuevamente mi teléfono vibró. Un mensaje inesperado, esta vez de un número que no reconocía. Te veré pronto. No te olvides de la tarjeta. La angustia. Regresó, una oleada de miedo incontrolable. La atención de mi hermana se centró en mí, un hilo de preocupación cruzando su expresión. ¿Quién es?, preguntó, asustada. Y en ese instante, supe que el juego acababa de comenzar, y que las decisiones que había tomado traerían consecuencias que tal vez nadie, ni siquiera yo, podía prever. ¿Podría enfrentarme a esta nueva amenaza y al mismo tiempo reconectar con mi hermana? La respuesta aún colgaba en el aire, una pregunta que intensificaba cada latido de mi corazón. Aquel mensaje resonó en mi mente como un eco aterrador. Sentí que el aire se volvía denso, como si cada molécula cargara la incertidumbre de lo que estaba por venir. La mirada de mi hermana se intensificó, buscando respuestas en mi expresión, en mi silencio. ¿Qué podía decirle cuando yo misma no sabía qué significaba eso? Un desconocido, logré murmurar, aunque eso no ayudó a mitigar su ansiedad. La cruda realidad se cernía sobre nosotros, apretando el espacio. ¿Qué quieren de ti?, preguntó, el tono de su voz revelando el miedo subyacente. Sentí que la urgencia de ser honesta me apremiaba.
Era el momento de sacar la verdad a la luz, aunque esta fuese una verdad amarga. Sobre la tarjeta, admití finalmente, cada palabra un ladrillo más en la pared que empezaba a construir entre nosotros. No puedo explicar mucho, pero Samuel me advirtió que había consecuencias. Hay algo grande en juego y no sé cómo manejarlo, ¿y qué se supone que harás? Su voz era firme, pero me sorprendió la forma en que su preocupación se transformaba en determinación. ¿Vas a dejar que esto te consuma? No puedes hacer eso, no cuando tienes a alguien que está aquí contigo. La intensidad de su mirada me atravesó y, por un momento, me sentí en la línea entre dos mundos, el de la ambición y la búsqueda de éxito y el de la conexión humana que compartía con ella. En lugar de sentirme a la deriva en la tormenta, me di cuenta de que tenía un ancla sólida. Mi hermana, esto es más grande de lo que imaginas, le respondí, sintiendo que las lágrimas comenzaban a agolparse en mis ojos. No es solo mi futuro. Todo está en juego. No sé cómo salir de esto. Su expresión se suavizó, y con un movimiento, extendió su mano hacia mí. Lo superaremos. Pero solo si trabajamos juntas. Prométeme que no emprenderás este camino sola, dijo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de esperanza dentro de mí. Esa conexión podía ser mi salvación. Antes de que pudiera responder, un sonido sutil interrumpió nuestra burbuja, un golpe en la puerta resonó en el aire tenso de la habitación. Miré a mi hermana, y vi un destello de temor cruzar su cara. ¿Vas a abrirla?, preguntó, su voz apenas un susurro. No. Puede ser, no tengo idea de quién es, respondí, incapaz de disimular la inquietud. El golpe sonó una vez más, insistentemente. Era un ritmo que parecía seguir el latido acelerado de mi corazón. Podría ser importante, añadió ella, levantándose del sofá. En ese instante, sentí el deseo ardiente de proteger lo que estábamos reconstruyendo. No, espera. No sabemos quién está ahí, le advertí, pero ella ya había cruzado la sala. Cuando la puerta se abrió, el aire se heló. Allí estaba él, una figura familiar y a la vez inquietante, Samuel. Su presencia, con su infame porte y sonrisa, trajo consigo un torrente de recuerdos y emociones que apenas podía manejar en aquel momento. Las palabras que quisimos intercambiar entre nosotros se suspendieron en el aire. Hola, dijo, con una voz arrogante que me resultó poco reconfortante. Sé que no esperabas verme, pero tenemos que hablar. Lo que está en juego es más complicado de lo que piensas. Mi hermana me miró, confusa pero decidida a permanecer a mi lado. ¿Quién es este tipo?, preguntó, la desconfianza evidente en su tono. Sentí que una parte de mí deseaba protegerla de él, de su mundo y sus promesas seductoras. Pero otra parte sabía que para avanzar, tal vez necesitaba escuchar. Él es un amigo, respondí, improvisando, mientras la realidad de la situación me envolvía como una niebla densa. La tensión en el aire era palpable, y en ese instante, mi mente corrió por caminos oscuros, cuestionando cada decisión que había tomado. La mirada de Samuel se deslizó entre nosotras, un destello de sorpresa por la intervención de mi hermana. Te dije que esto no podía ser solo un juego, y ahora estás en peligro. No puedes ignorar la advertencia que te di. La tarjeta no solo afecta tu vida, está creando un efecto dominó que podría alcanzarla también. Las palabras de Samuel fueron como balas, precisas y contundentes. La incertidumbre se volvió un monstruo de dos cabezas, lo que había comenzado como una cuestión personal ahora amenazaba a alguien que amaba. ¿Era esto el precio por haber cruzado aquella línea? La angustia se enredó en mi pecho y, mirando a mi hermana, supe que lo que estaba en juego superaba cualquier ambición personal. Mi vida había tomado un camino inesperado, y el peso de cada elección ahora se multiplicaba. Pero en medio de la tormenta que se desataba, una pequeña luz de esperanza destelló de nuevo. Podíamos enfrentar esto juntas, si se lo permitía. Bien, dije, recogiendo fuerzas. Hablemos. Pero no caeré en tus juegos, Samuel. No me arriesgaré a perderlo todo, no esta vez. Él asintió, su sorpresa manifiesta a través de su expresión, y supe que estábamos entrando en un territorio desconocido, donde el pasado, las decisiones y el futuro se entrelazaban de maneras que aún no podía comprender. Y mientras cerraba la puerta tras de mí, sentí que otra parte de mi vida,
un camino enredado y complejo, comenzaba a abrirse ante mí. La lucha apenas comenzaba y ahora, el tiempo se tornaba cada vez más precioso. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana, el ritmo de la vida afuera contrastando con la intensidad del momento dentro de nuestra pequeña sala. Samuel hizo un gesto para que entráramos, y el suelo parecía vibrar con la carga de sus palabras. Di un paso hacia adelante, sintiendo la mano de mi hermana aferrarse con fuerza a mi brazo, como si eso pudiera protegerme de lo que estaba a punto de revelarse. ¿Qué es lo que realmente te han dicho sobre la tarjeta?, preguntó Samuel, su voz controlada, pero con un tinte de impaciencia que me hizo sentir vulnerable. Una punzada de rabia se asomó en mi interior, despertando la necesidad de ser vista por lo que era, no solo como una víctima en su enigmático juego. Se supone que es una puerta a oportunidades, respondí, apenas conteniendo lo que sentía. Pero he aprendido que las oportunidades no vienen sin un precio. Me lo dijo un amigo, Samuel. Me dijiste que tenía que tener cuidado, pero no entendí la gravedad. Cada palabra parecía liberar más presión de la burbuja de tensión en la que estábamos atrapados. Eso es solo la punta del iceberg, replicó, cruzando los brazos. Sus ojos se enfocaron con seriedad en los míos. No te das cuenta de la red de personas que están al tanto de eso. Algunos son inofensivos, otros son peligrosos. Necesitas entender que cada decisión que tomes ahora no solo te afecta a ti, sino a todos a tu alrededor. Miró a mi hermana, y el gesto me provocó una mezcla de protección y desconfianza. ¿Qué quieres decir con que somos parte de un juego por el que no preguntamos?, interrumpió ella, manteniendo su postura desafiante. Aumentaba mi aprecio hacia su determinación, su deseo de estar en la misma página, incluso cuando eso podía costarle. Cada vez que alguien se ve envuelto en esto, introduce variables que pueden cambiar el resultado. Algunos buscan obtener lo que desean sin dudar en usar cualquier medio, explicó Samuel. Su tono ahora estaba cargado de una especie de urgencia que desconcertaba. No era solo un hombre que traía advertencias, sino un mensajero de un mundo retorcido. Sentí que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero a medida que se formaba la imagen, mi corazón se ensombrecía. La idea de que nuestra normalidad pudiera estar tambaleándose por culpa de decisiones que había tomado se sentía como una traición a la vida tranquila que había intentado construir. ¿Y ahora qué?, pregunté, consciente de que el tiempo no estaba de nuestro lado. Necesitaba saber qué camino tomar antes de que el destino decidiese por mí. ¿Qué se supone que debemos hacer? Debemos actuar antes de que alguien más lo haga, respondió Samuel, su mirada intensificándose. Voy a ayudarte, pero debes confiar en mí. Tienes que dejar de lado las dudas y cada rencor que puedas tener hacia mí, suspiré, sintiendo la tensión en mi cuerpo. ¿Podía yo, realmente, confiar en alguien cuya lealtad era incierta? Era como estar en un precipicio del que sabías que iba a doler si caías, pero la alternativa de quedarte ahí era igualmente aterradora. Lo haremos juntas, añadió mi hermana, inclinando la cabeza hacia mí. Su voz era un ancla en medio de esa tormenta. Tú y yo, sin importar lo que venga. No me dejarás al margen. Cerré los ojos brevemente, deseando encontrar claridad en medio de la confusión abrumadora. La certeza del amor fraternal me dio un empujón, mientras los ecos de los susurros de advertencia llenaban mis pensamientos. Los peligros acechaban en las sombras, y el tiempo se convertía en un enemigo implacable. ¿Qué tenemos que hacer?, pregunté finalmente, enfocando mi mirada en Samuel. Su expresión se suavizó un poco, como si hubiera encontrado un destello de confianza en mi declaración. Necesitamos averiguar quién más está involucrado en esto y preparar un plan. Pero hay personas a las que no puedes confiar. Hay quien no dudaría en eliminar una amenaza, advirtió, con una seriedad que me heló la sangre. Y tú puedes ser esa amenaza. La sensación de peligro inmediato se instaló entre nosotros, y en un instante, la realidad de mis decisiones anteriores regresó como un rayo. Mi vida, mis elecciones, mi ambición, todo se tambaleaba al borde de un abismo más profundo de lo que había imaginado. Pero, junto a mi hermana, sentía que aún había espacio para la esperanza, aunque esa esperanza ahora significaba viajar por un sendero lleno de sombras. Empecemos a buscar. Aquí y ahora, propuse, la decisión brotando con el fuego de una nueva determinación.
Mientras hablaba, Samuel sonrió, pero no era una sonrisa de alivio, sino de algo más oscuro, un destello de reconocimiento por lo que estaba por venir. Mientras comenzábamos a planear, un sonido resonó fuera, como un susurro al oído de su advertencia. Una figura oscura se movía en la distancia, susurrando un mal presagio. Nos quedamos paralizadas, nuestro pacto aún fresco en el aire, observando cómo la vida, como un juego de ajedrez, comenzaba a desplegar sus piezas en nuestra contra. Y allí, en ese instante, entendí que la advertencia era solo el comienzo. Había algo más, una revelación en el aire que no podía ignorar. ¿Aquello era una oportunidad o una trampa? Con el corazón en tensión y la mente en alerta, me dispuse a enfrentar el destino que había elegido, preparándome para lo que pudiera venir. El aire se volvió denso en aquel pequeño cuarto, como si cada palabra pronunciada hubiera entrelazado nuestras vidas de una manera irrevocable. La figura en la distancia, por un instante, pareció desvanecerse, transformándose en la encarnación de mis miedos. Era difícil discernir si la sombra era real o producto de nuestra ansiedad. Sin embargo, la urgencia en la voz de Samuel resonaba, despertando un instinto de supervivencia que no sabía que poseía. No podemos quedarnos aquí, murmuré, rompiendo el silencio que nos atrapaba. La mirada de Samuel se centró en mí, y su intensidad me hizo sentir como si él pudiera ver cada fragmento de mi lucha interna. ¿Qué estamos buscando realmente? Una respuesta para garantizar nuestra seguridad. Buscamos la verdad, respondió él. Y es hora de que empieces a entender que la verdad puede ser más peligrosa que cualquier mentira que hayas creído. Mi hermana respiró hondo, el sonido casi imperceptible. La realidad de nuestras palabras hizo eco en su rostro, y su fortaleza se tornó aún más palpable. Estaba decidida, y yo, en mi corazón, sabía que no podía permitirle cargar sola con el peso de esta aventura. Vamos, dije, tomando un paso hacia adelante, sintiendo como el sudor se acumulaba en mis palmas, mientras la decisión me llenaba de determinación. Vamos a descubrir lo que hay detrás de esta red. Hagámoslo juntas, pero con cuidado. Seguimos a Samuel, que nos guiaba como si supiera exactamente a dónde debíamos ir. Cada paso resonaba en el suelo, y con cada eco, el sentir de la inminente crisis se intensificaba. La adrenalina corría por mis venas, combinada con la ansiedad y el temor de lo desconocido. Este es un lugar de encuentro para los implicados, nos dijo, mientras posaba su mano en una puerta húmeda de un local a oscuras que parecía un antiguo almacén. Una señal titilante sobre la puerta, con letras de neón apenas legibles, vibraba con un empuje tímido en la distancia. Bienvenidos a la esquina de lo oculto. Antes de entrar, me giré hacia mi hermana, buscando su apoyo. ¿Estás lista? Ella me sonrió, aunque en sus ojos había una brizna de duda. Pero en esta situación, esa pequeña sonrisa se convirtió en mi faro, el recordatorio de que no estábamos solas en esta batalla. Dentro, una multitud de sombras se movía al ritmo de música pulsante. Luces de colores cortaban la penumbra, revelando rostros cansados, atormentados tal vez, y otros chispeantes de un brillo inquietante. Era un tipo de vidas que nunca había imaginado, cada una con su historia, pero todas unidas por una red oscura que apenas empezaba a describirse. Me sentí fuera de lugar, atrapada entre el magnetismo y el horror. Pero el impulso de descubrir la verdad era más potente. Debíamos encontrar pistas, tocar las almas que nos podían ofrecer respuestas. Con paso firme hacia una de las mesas, vi a un hombre con una carta negra brillante entre los dedos, sus ojos destilaban una mezcla de misterio y sagacidad. Él notó mi mirada y sonrió, invitándome a acercarme. ¿Te interesa lo que tenemos aquí? No, dijo, su voz suave como un susurro. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. ¿Quién eres?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Soy alguien que entiende el poder de esa tarjeta, respondió, acercándose a mí. Todo lo que desees, todo lo que has codiciado pero a un precio. Y tú eres más valiosa de lo que crees. El mundo alrededor se desvaneció, absorbido por sus palabras. Una parte de mí quería escapar, regresar a la comodidad de la normalidad, mientras que otra parte anhelaba explorar el abismo de posibilidades que se abría ante mí. Miré hacia atrás, encontrando los ojos de mi hermana, reflejando la misma incertidumbre que sentía.
De repente, un rayo de comprensión pasó entre nosotros. No, esto no es lo que queremos, interrumpí, sintiendo la vibración de mi elección al tomar una postura firme. No necesitamos más oportunidades en un juego que puede atraparnos, sin embargo, el hombre sonrió. Las decisiones son solo una ilusión, querida. Todos estamos inmersos en esto, y tu impulso por rechazarlo solo te empujará más profundo en la red. Cuando giré para salir, una sensación de inminente peligro escaneó la habitación. La figura que había visto antes se movía hacia nosotros, una sombra con una energía oscura, como si estuviera resonando con cada paso. Sentí el apremio golpearme como una ola. Seguimos hacia la salida, y me aferré a la mano de mi hermana, un nexo de esperanza y desafío en este mundo aterrador. Esperen, grité, pero la figura había desaparecido, dejando un eco de confusión. Y, sin embargo, el peligro latente se sentía más real que nunca, como un veneno que había comenzado a filtrarse en nuestra existencia. Mi mente giraba con preguntas sin respuesta mientras nos alejábamos del escondite, el peso de la tarjeta negra ardiendo en mi bolso como un recordatorio siempre presente. La sensación de la trampa se había enredado en nuestros corazones. ¿Hasta dónde llegaríamos para descubrir la verdad? ¿Qué otros secretos nos guardaría esta noche oscura? Mientras el amanecer comenzaba a insinuarse entre las cúpulas de la ciudad, supe que el camino que habíamos elegido estaba plagado de obstáculos y revelaciones inesperadas. La batalla estaba apenas comenzando. El aire frío de la mañana nos golpeó al salir del local, como si el mundo exterior nos recordara la fragilidad de nuestra decisión. Las sombras dentro de la esquina de lo oculto parecían seguir acechándonos, incluso cuando cruzamos el umbral hacia la luz. Mi hermana me miró y vi el eco de mis propios pensamientos en sus ojos. Habíamos desatado algo que no comprendíamos del todo. ¿Dónde vamos ahora?, preguntó, su voz un susurro tierno entre el murmullo de la ciudad despertándose. No lo sé, admití, sintiendo la pesadez del ansia desbordarse en mi interior. Pero necesitamos respuestas. Yo, siento que la tarjeta negra no es solo un objeto. Podría ser la clave para entender lo que está sucediendo. Mientras caminábamos, una sensación de inquietud se instaló en mi pecho. Esa carta brillaba en mi bolso como un faro, prometiendo más de lo que podía ofrecer. No quiero que esto nos hunda, murmuré, buscando el consuelo en la mirada de mi hermana. No quiero que te haga daño. Ella apretó mi mano con suavidad, recordándome que no estaba sola. Estamos juntas, ¿recuerdas? Daremos un paso a la vez. Decidimos visitar a Clara, la amiga de nuestra madre, que siempre parecía tener respuestas complicadas. Era una mujer que había estado presente en nuestra vida, pero cuyo pasado estaba envuelto en secretos, tal vez tan oscuros como los que ahora nos acechaban. Al llegar a su apartamento, levanté la mano para llamar, sintiendo un nudo en el estómago. Momentos después, la puerta se abrió y Clara nos recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué hace aquí, chicas?, preguntó, escaneando rápidamente nuestro estado. Algo en su mirada sugirió que ya sabía más de lo que nos decía. No podemos hablar aquí, respondí, sintiendo que la seguridad de la casa se estaba desmoronando con cada palabra. Clara nos condujo rápidamente al interior, cerrando la puerta con fuerza tras de sí, como si temiera que el mundo exterior pudiera entrar y arrastrarnos de nuevo a la oscuridad. Una vez en su sala, me senté en el borde del sofá, sintiendo el peso de mi decisión aplastando mis hombros. Necesitamos saber qué significa esto, dije, sacando la tarjeta negra de mi bolso y mostrándosela con manos temblorosas. Un hombre en la esquina de lo oculto me habló sobre ella. Dijo que era más valiosa de lo que creíamos y hay algo oscuro detrás. El rostro de Clara se enturbió al ver la tarjeta. Eso es peor de lo que imaginé, murmuró, y en su voz sentí un eco de pánico. ¿Dónde lo encontraste? Lo encontramos anoche, en una reunión, comenzó mi hermana, pero Clara levantó una mano, pidiendo silencio. No entiendo cómo pudiste meterte en ese lugar, dijo, su voz reprimida. Esa tarjeta puede abrir puertas, pero también trae consigo gente peligrosa. ¿No te das cuenta de lo que has hecho? ¿Qué quieres decir con eso?, insistí, sintiendo la desesperación trepar por mi cuello. Las palabras de Samuel resonaban en mi mente. La verdad puede ser más peligrosa que cualquier mentira. Tus vidas están en peligro, respondió Clara, su voz ahora convertida en un susurro tenso.
Esa tarjeta está ligada a un grupo que se mueve en las sombras, uno que no se detendrá para recuperar lo que creen que les pertenece. Si ellos se enteran de que la tienes, vendrán tras de ti. La explicación era inquietante. La imagen de aquella figura oscuramente resplandeciente en la esquina de lo oculto regresó a mí, con su aura amenazante. De repente, la sensación de estar acorralada se intensificó. ¿Qué hacemos?, pregunté, el pánico comenzando a consumir mi voz. ¿Cómo podemos deshacernos de esto? No se puede simplemente deshacer, pero hay una salida, dijo Clara, aún temerosa. Debo llevarlas a un lugar seguro. Pero antes, necesito que me diga todo lo que saben, todo lo que el hombre dijo. Comenzamos a contarle sobre la reunión, sobre la presencia del hombre y la interacción inquietante que habíamos tenido. A medida que compartíamos nuestra historia, las emociones se arremolinaban, una mezcla de miedo, incertidumbre y un deseo ardiente de recuperar el control. Clara escuchó con atención, y cuando terminamos, sus ojos destellaron una mezcla de preocupación y resolución. Debemos salir de aquí. Ellos pueden estar más cerca de lo que imaginamos. Con un peso en el corazón, miré a mi hermana. Estamos en esto juntas, ¿verdad?, le pregunté, buscando una reafirmación. Ella asintió válidamente, nuestros lazos inquebrantables sirviendo como refugio en un mundo que amenazaba con desmoronarse. Cuando nos preparamos para salir, una llamada frenética interrumpió el silencio. Clara respondió mientras seguía organizándose, y su rostro se oscureció cuando escuchó la voz al otro lado. Una sombra pasó por su rostro que desató un frenesí de preocupación en mí. En un instante, su mirada se encontró con la mía y transformó lo que podría haber sido un entorno seguro en una trampa inminente. Debemos irnos ahora, dijo, firme, guiándonos hacia la puerta. Mientras salíamos, sentí como el aire se volvía espeso nuevamente. El eco de la tarjeta negra resonaba en mi mente, prometiendo más que simplemente respuestas. Era un recordatorio de que, tras de cada elección, había consecuencias, y la red que habíamos comenzado a desenmarañar parecía atraer a más sombras. Antes de cerrar la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda, y supe, en lo profundo de mi ser, que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. Al mirar atrás por un último vistazo, me encontré con los ojos de Clara, conteniendo un secreto que podría rompernos desde dentro. Un susurro surgió de mi boca. ¿Qué nos están ocultando realmente? La puerta se cerró rápidamente tras nosotras, y con ella, la última línea de defensa se desvaneció. Con cada paso, me sentía atrapada entre el abismo de la verdad y el oscuro horizonte de las opciones que nos aguardaban. La batalla por entender lo que significaba la tarjeta negra había comenzado, pero un nuevo temor comenzaba a anidarse en mí. ¿Era la verdad un refugio o la misma trampa que habíamos empezado a desenterrar? La noche había caído como un manto oscuro sobre la ciudad cuando Clara nos condujo a un callejón que parecía olvidado por el tiempo. La lluvia comenzó a caer en suaves gotas, marcando el suelo con pequeños charcos que reflejaban las escasas luces de los edificios en los alrededores. A cada paso, sentía el latido de mi corazón resonar en mis oídos, como un tambor llamando a la batalla. La invasión de la incertidumbre se hacía palpable. Por aquí, susurró Clara, girando repentinamente hacia una puerta desvencijada que llevaba a un sótano que no era más que una extensión de la propia sombra. La instantánea inquietud en mi pecho se transformó en angustia. Temía que, de hecho, al cruzar ese umbral, estaría dejándome llevar hacia un destino del que no podría escapar. Entramos y Clara encendió una pequeña lámpara de aceite que apenas iluminaba el espacio. Este es un refugio temporal, dijo, su voz un eco en las paredes húmedas. No puedo garantizar que sea seguro para siempre, pero aquí estarán a salvo, al menos por ahora. ¿Y tú?, le pregunté, sintiendo como si la preocupación me hubiera suavizado el tono. ¿No nos estás exponiendo a ti misma? No es la primera vez que me meto en problemas, respondió, esbozando una sonrisa forzada como si intentara aliviar nuestro temor. Pero ahora hay algo más importante en juego. A medida que la realidad de la situación se asentaba, no podía evitar recordar las advertencias que me había hecho la señora Mendoza, nuestra madre. Clara se había mantenido como un faro en su vida, pero su conexión con el borde de la sombra se había vuelto clara. Aprendí a confiar en su conocimiento, en sus advertencias, pero ahora ese mismo conocimiento se sentía como una carga. Mi hermana se colocó a mi lado,
apretando mi mano en un gesto de complicidad y fortaleza. Calma, está todo bien, me dijo, con una luz en sus ojos que se debatía entre la esperanza y la tentación de la ansiedad. Pero había un occidente en mi interior que luchaba por asomarse a la realidad, el posible alcance de las fuerzas a las que nos habíamos enfrentado. ¿Qué hacemos con la tarjeta?, pregunté en un susurro. La probabilidad de que nos volviéramos parte de un oscurecido juego cada vez era más real. Debemos mantenerla alejada de ellos. No debemos dejar que lo sepan, Clara insistió. Es un objeto de poder, y ellos lo buscan con desesperación. Pero más que eso, hay una historia que la envuelve, una historia que involucra a nuestra familia y a tu madre. Las palabras de Clara me dejaron paralizada. ¿Nuestra madre? ¿Qué tiene que ver ella con esto?, inquirí, la inquietud mezclándose con una curiosidad creciente. Tú y tu hermana son más que lo que creen. Vuestra madre tomó decisiones en el pasado, decisiones que las implican a ambas. Y esa tarjeta es parte de una red de conexiones que se remonta a generaciones. El aire se volvió pesado. La revelación retumbaba en mi mente como un disparo. ¿Había algo que no habíamos conocido de nuestra madre? Un secreto que había permanecido oculto todo este tiempo, un legado del que no teníamos conciencia. Ante la idea de que todo lo que considerábamos normal estaba tejido en una red de misterio, decidí arriesgarme. Dinos más, insté. Clara tomó aire, temerosa. En su juventud, tu madre estaba involucrada con personas que tenían intenciones sombrías. Aquellos a quienes llamamos los que se mueven en las sombras estaban en su vida. Ella se alejó de ellos, pero la tarjeta es un recordatorio de ese pasado. Quieren recuperar lo que perdieron, y ustedes son la pieza que les falta. ¿Era posible que, tras años de vivir en el refugio del amor y la seguridad de nuestra madre, estuviera escondiendo algo tan monumento en su vida? Me estremecí, mientras un torbellino de emociones echa raíces en mi corazón, rabia, confusión y una profunda traición. De repente, un golpeteo fuerte resonó por toda la habitación, y los ecos se multiplicaron, reverberando como una advertencia. Clara y mi hermana intercambiaron miradas, y mi respiración se volvió irregular. ¿Quién es?, pregunté, aunque sabía que la respuesta podría ser peor de lo que imaginaba. Quédense detrás de mí, dijo Clara, su fuerza renovada por un sentido renovado de urgencia. A medida que la puerta crujía bajo el forcejeo, el miedo se entrelazaba con la determinación. Un silencio tenso se apoderó de nosotros. Cada golpe resonaba como un reloj marcando el tiempo que se nos escapaba. La sombra que caía desde la puerta parecía amenazante, como si, en ese preciso momento, estuviera cargando nuestra historia hacia un desenlace que jamás anticipamos. La verdad con la que habíamos estado jugando cobraba vida y, en ese instante, estuvo claro que no era solo la tarjeta lo que estaba en riesgo. Lo más espantoso era que, a medida que el sudor se acumulaba en mi frente y la incertidumbre llenaba la sala, me preguntaba, ¿qué diría mi madre al respecto? Porque la historia que llevábamos sobre nuestros hombros terminó superando a la leyenda que antes había vivido sin cuestionar. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, y Clara se colocó firmemente en la línea entre nosotros y el misterio que se avecinaba. Entonces, con un solo grito desesperado, el umbral de la realidad se rompió, y el peso de lo desconocido emergió tras esa puerta. Esa sombra, sea lo que sea, vendría a buscar lo que creía que le pertenecía. Y nuestro destino se convertiría en el epicentro de una lucha que desbordaría nuestra familia y esperaba más de lo que jamás habíamos imaginado. El crujido de la puerta resonó en el sótano, como si las sombras mismas pidieran ingresar. De repente, el espacio se inundó de un aire helado, y Clara, que había sido nuestra fortaleza desde el inicio, parecía un punto de luz en un océano de incertezas. A medida que la puerta se abrió lentamente, una figura alta se perfila en el umbral. No podía distinguir su rostro, estaba cubierto por una capucha que parecía absorber la luz a su alrededor. El pánico se apoderó de mí. Sentí que el aire se me escapaba, como si toda la valentía que había reunido se desvaneciera en ese instante oscuro. Tú, murmuré, sin poder contenerme. La figura hizo un leve movimiento hacia adelante, como si el simple hecho de cruzar ese umbral le otorgara un poder que antes no poseía. Clara se mantuvo firme. No os acerques, ordenó, recordando su papel protector. Pero la figura no se detuvo. Vengo a buscar lo que es mío,
dijo, su voz un susurro frío que caló hasta los huesos. No te daré nada, respondió Clara, porque su furia era evidente. Pero en mi interior, también sentía la resistencia de una lógica que intentaba encontrar su camino a la razón. La tarjeta, ese objeto tan pequeño, parecía tan insignificante en manos de esta sombra, sin embargo, su significado era inmenso, como un proverbial bocado de la verdad sobre nuestra madre, tu madre, y los secretos que guarda, no pueden permanecer ocultos por más tiempo, continuó la figura, su tono amenazante como el viento que soplaba del exterior. ¿Creen que la historia acaba con ustedes? No, esto apenas comienza. Ese momento, esa revelación, distrajo a mi mente de la urgencia del momento. ¿Qué significaba eso sobre la historia de nuestra madre, de la que dependeríamos y en la que habíamos confiado ciegamente? Clara, todavía agazapada, parecía estar enfrentando un monstruo que se manifestaba no solo físicamente, sino también emocional y psicológicamente. Justo cuando el caos comenzaba a desbordar mi mente, una voz familiar e inesperada emergió. ¿Por qué no podemos hablar sin amenazas? No necesitamos más violencia. Era mi hermana, con una fragilidad que me partió el corazón, pero al mismo tiempo, su luz brillaba con un destello de valentía que no había visto antes. ¿Cómo es que sabes de esta historia?, preguntó la figura, curiosidad mezclada con desdén, porque al final del día, también somos parte de ella. Tal vez no de la manera que buscan, pero existe un vínculo que no se puede romper. La resolución en su voz me hizo sentir un poco más fuerte. ¿Vínculo? ¿Lo llaman así? Ustedes han sido elegidas para un objetivo, pero ser elegidas no significa que tengan que llevar su carga solas, manifestó la sombra, inclinando la cabeza. ¿Qué quieres de nosotros?, exclamé, la tristeza y la rabia mezclándose en mi voz. Solo somos lo que nuestra madre decidió que fuéramos, pero tú vienes ahora, con este pasado. Que ganan amenazándonos, ganamos la verdad, dijo la figura, ahora con más inflexión en su tono, mirándome a los ojos a través de la penumbra. Los secretos que han guardado no solo son suyos. Y por más que intenten escapar, esta historia no les dejará ir. Había algo en su mirada que me resonó, una necesidad de ser escuchados, de que el pasado no nos definiera. ¿No hay una manera de encontrar otro camino?, pregunté, mi voz titilando entre el deseo de curar y el miedo a sufrir. El silencio se extendió, lleno de posibilidades. La figura parecía contemplar mi pregunta, buscando en sus propias sombras lo que podría significar. La incomodidad aumentaba con cada segundo al estar atrapados entre la amenaza que emanaba ese extraño y los secretos que amenazaban con sacudir nuestras vidas. Hay un camino, finalmente admitió. Y aunque no podía ver su rostro, sentí que había un destello de humanidad entre la oscuridad que nos rodeaba. Pero requerirá sacrificio de todos ustedes. No puedes tener la verdad sin enfrentar lo que se ha ocultado. Las palabras retumbaron en mí como un eco distante de un futuro incierto. La promesa de una solución tenía un precio, y lo percibía como un latido constante en mi pecho. Un desafío que atravesaría el lazo familiar hasta lo más íntimo y profundo. El clima emocional del momento se tornó irrespirable. Cada respiración sentía como un paso hacia lo desconocido. ¿Estábamos dispuestas a aceptar ese sacrificio? Estábamos listas para enfrentar el legado oscuro de nuestra madre. Dime, ¿qué es lo que debo sacrificar?, le pregunté a la figura, sintiendo que en esa pregunta podía encontrar no solo la respuesta, sino también la dirección que necesitábamos. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo se oyó del otro lado de la puerta, un eco de pasos que se aproximaban. Sentí que un escalofrío recorría mi espalda. El tiempo se nos estaba agotando, y aún no sabía si la verdad que todos buscábamos nos llevaría a la salvación o a la perdición. Debemos decidir rápidamente, dijo Clara, apretando mi mano de nuevo, dándome fuerza. No podemos quedarnos aquí. El eco de la figura, ahora mezclado con el clamor de la inminente amenaza, se convertía en el trasfondo de nuestra incertidumbre. Elige pronto, murmuró antes de desvanecerse temporalmente en la niebla de la verdad y los secretos. Mientras el sonido de los pasos se hacía más fuerte, el rostro de mi hermana se iluminó con determinación y fragilidad a partes iguales. Me miró y supe que el destino exigía una decidida acción. Aunque no tenía una respuesta clara, la única certeza que tenía era que la promesa de nuestro pasado vendría a reclamarnos una vez más.
La lucha por la verdad apenas comenzaba y nuestra historia estaba a punto de reescribirse de maneras que nunca habríamos podido imaginar. Cuando el último eco de los pasos se desvaneció, una calma inquietante se instaló en el sótano. La figura oscura había desaparecido, pero su presencia dejó una marca profunda en mis pensamientos. La verdad estaba más cerca, y la tarjeta negra, ese pequeño objeto que había desencadenado todo, comenzaba a desdibujarse en la importancia que creía que tenía en mi vida. La batalla no solo era por mí, sino por mi familia, por lo que significaba. Debemos salir de aquí antes de que regresen, dijo Clara, rompiendo el silencio que nos rodeaba. Tomé la mano de mi hermana, sintiendo su calidez como un ancla en medio de la tormenta. Cada segundo que pasaba en ese sótano oscuro me recordaba que el mundo exterior continuaba girando, que el reloj de nuestras decisiones estaba en marcha. Sus ojos reflejaban la misma mezcla de miedo y determinación que sentía, y supe que, juntas, teníamos que enfrentar lo que viniera. Mientras nos dirigíamos a la puerta, un nudo formado por las palabras de la sombra se agolpaba en mi garganta. Tenía una pregunta que debía hacer. Clara, ¿qué significa todo esto? Solté, sintiendo que cada palabra era una luz que iluminaba nuestro camino en la penumbra. Ella giró hacia mí, su mirada firme y seria. Lo que buscamos no es solo la tarjeta. Es entender por qué nuestra madre eligió el silencio. ¿Qué secretos la llevaron a dejar de lado una vida que pudo seguir? Si tú y tu hermana están en esta encrucijada, es porque los lazos familiares importan más que cualquier ambición. Sus palabras resonaban como campanas en mi mente, cada una marcando un ritmo de verdad que apenas comenzaba a descifrar. El peso de la decisión se cernía sobre mí como una sombra alargada. Si estamos en esto porque somos elegidas, eso también significa que podemos reescribir la historia, dije, llenándome de una determinación renovada. Podemos decidir cómo continuamos, enfrentando lo que sea que se interponga en nuestro camino, y así, en el frágil silencio que se había apoderado del sótano, sentí que una chispa de esperanza se encendía. La ambición que había empezado a consumir mi vida era solo un eco en la lejanía de mi voz. Miré a mi hermana a los ojos. No quiero perderlo todo. Estamos juntas en esto, lo sé, respondió, apretando mi mano mientras abría la puerta de forma cautelosa. Nada importa más que esto. Lo que somos y lo que amamos. El aire fresco de la noche nos golpeó, y con cada paso que dimos hacia la salida, el pasado comenzó a desvanecerse. A medida que cruzábamos la puerta, me di cuenta de que lo que estaba detrás de nosotros no nos definiría más. Cuando finalmente llegamos a la calle, nuestros pies hacían eco sobre el pavimento empapado por la lluvia. El murmullo de la ciudad se alzaba a nuestro alrededor, un recordatorio de que había vida más allá de nuestro miedo. No teníamos que vivir encerradas en un sótano, con sombras acechándonos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz temblando apenas. Vamos a enfrentarlo. Vamos a buscar a mamá y a descubrir toda la verdad, grité en mi mente. Me volví hacia Clara. ¿Dónde podemos encontrar a nuestra madre?, pregunté, sintiendo que la urgencia de esos momentos vibraba en mis venas. Ella necesita saber lo que está sucediendo, Clara asintió, su rostro mostrando la seriedad del momento. Si hay algo que puede conectar todo esto, ella lo sabe. Vamos a su casa, y allí resolveremos todo. Caminamos juntas, sintiendo que la ciudad tomaba nueva vida. Cada paso era un acto de rebeldía contra el terror que habíamos vivido. Aún con el miedo acechando, una resolución firme comenzó a asentarse en mi corazón. La lucha no solo sería por la tarjeta negra, sino por la familia, los lazos que no se romperían sin importar la oscuridad que intentara destruirnos. Al llegar a la puerta de casa, sentí un sudor frío recorrer mi espalda mientras mi hermana tocaba el timbre. Y en ese instante, una frase retumbó en mi mente, familiar y poderosa, como un mantra: no puedes perder a quienes amas por lo que anhelas. Era el recordatorio que necesitaba, que el verdadero valor no reside en lo que se puede comprar, sino en lo que se puede salvar y curar. La puerta se abrió lentamente. Ella estaba allí, la mujer que nos había dado la vida, con una mezcla de sorpresa y preocupación surgiendo en sus ojos. Un silencio lleno de promesas y miedo se alzó entre nosotros, pero vi en su mirada que esta vez, no estábamos solas.
Al cerrar la distancia que nos separaba, supe que, juntos, enfrentaríamos lo que el destino nos había deparado, y mientras el eco de esa verdad resonaba en el aire, me di cuenta de que no todo estaba perdido. La lucha apenas comenzaba, pero ya no era solo mía. Habíamos elegido el camino hacia la luz, y con cada paso que dábamos hacia adelante, el futuro prometía brindarnos la fuerza necesaria para enfrentar los secretos que se avecinaban. «Estamos listas», le dije a mi madre mientras la abrazaba. «Vamos a descubrir la verdad, juntas», y en ese abrazo, comprendí que el amor era el camino y la verdad, el destino.